Esta es la lección 5 y voy a pedirles que vuelvan y abren sus Biblias conmigo a Primera a los Tesalonicenses. Quiero que vean el versículo 19 de capítulo 2. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Aquí hay algo muy importante porque el misionero, el pastor fundador de una iglesia nueva, debe comprender y seguramente comprende la importancia de los discípulos, los que él gana o que otros en el ministerio ganan, y los que se someten al discipulado. A propósito, una cosa muy importante es que cuando una persona acepta a Cristo en el culto, debe aconsejarse por una persona preparada, y al aceptar a Cristo en el culto, hay que explicar en la conversación la importancia del bautismo bíblico. Pero también, hermanos, cuando alguien en el culto especialmente acepta a Cristo, vale la pena designar a alguien de la congregación que es otra persona preparada. Y es interesante cuando un misionero, un pastor comienza con nadie, él tiene que ganar las almas, tiene que hacer el discipulado, tiene que barrer el piso, tiene que hacer todo. Pero a la vez que se salven las personas y reciben el discipulado, las enseñanzas básicas, uh, algunos van a sobresalir, van a salir destacados en cuanto a las cosas del Señor, y ellos, algunos pueden prepararse para aconsejar a los que quieren recibir a Cristo, pero también otros pueden prepararse para dar el discipulado o el seguimiento. Y habiendo tales en el culto, si alguien acepta al Señor y está dispuesto, alguien de los preparados puede designarse para hacer comunicación con el recién convertido, para designar una hora, el día de la semana cuando ellos pueden tener un tiempo. El preparado, el hermano ya que sabe hacer el discipulado y el recién convertido, cuando pueden reunirse a la conveniencia de los dos para que el recién convertido reciba el discipulado. Aquí en Primera los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esa es la actitud del apóstol Pablo ante los que fueron sus hijos en la fe, los que fueron sus discípulos. Y él escribe de esta forma, y cuando alguien acepta a Cristo en un nuevo ministerio de una iglesia nueva autónoma, claro, estos recién convertidos, estos nuevos discípulos van a ser nuestro gozo y nuestra corona. Y Pablo lo reconoce. En la página 31 de su libro de texto, bueno, en el tercer párrafo, dice: el misionero plantador de iglesias autónomas debe comprender que los discípulos aprenden de él y que a veces cometerán errores, o aprenderán de él. Y la cosa es, hermanos, nosotros debemos comprender que uh, la verdad es que los nuevos discípulos, los nuevos creyentes, perdónenme un momentito, estuve viendo aquí en la pantalla de la computadora que el hermano Frankenstein acabo de recibir otra de estas lecciones, y gracias a Dios por eso, porque
yo me he sentido un poco frustrado y he luchado por hacer un buen video porque yo quiero que salga bien. Perdónenme que no tengo todo el conocimiento técnico para que haya más que un viejito sentado en su escritorio enseñando, hablando, pero por el momento así estamos trabajando. Ahora, hermanos, aquí iba a mencionar que el plantador de iglesia debe comprender que personas van a cometer errores. Nosotros debemos ser pacientes y hay que recordar que nosotros en nuestras vidas hemos cometido errores también y alguien tuvo paciencia con nosotros. Así que debemos recordar eso. Y el punto de que los recién convertidos, los discípulos, van a aprender mucho de nosotros, es importante de nosotros entendamos que es para nosotros tener compasión, paciencia y ayudarles cuando hay un error de la misma manera que tratamos a nuestros hijos. No debemos hacer un escándalo porque se ha cometido un error. No debemos avergonzarlos en el sentido de regañarlos delante de los demás, etcétera. Debemos buscar la manera de hablarles. Ahora, hay un punto que ya he mencionado, creo, pero cuando en Proverbios dice que el que corrige al sabio, el sabio le va a amar. Y nosotros debemos, hermanos, corregir a los que son nuestros discípulos y los miembros de la nueva iglesia en una forma bíblica y una manera espiritual. ¿Ok? Las personas aprendemos a tomar decisiones por medio de tomar decisiones. Tenemos que permitir a nuestros hijos, tenemos que permitir a los nuevos discípulos también aprender a tomar decisiones. Pueden tomar decisiones que no tendrán grandes consecuencias si hay una falla y poco a poco ir dando más responsabilidad y permitiendo decisiones más grandes. El misionero también, que toma todas las decisiones importantes él mismo, en vez de enseñar a la gente a tomar decisiones bíblicas, demuestra que él no tiene confianza en la gente. Hermanos, el Señor no hace excepción de personas. Y yo creo sinceramente que si Dios me ha usado a pesar de mis fallas y mis defectos, pero Él ha tenido paciencia conmigo. ¿Cuánta paciencia me ha demostrado? Entonces nosotros debemos hacer la misma cosa y tenemos que manifestar y en verdad tener confianza en las personas que son nuestros colaboradores, aunque son recién convertidos y no debemos darles responsabilidades que si hay una falla los van a destruir. Debemos dar responsabilidades pequeñas e ir creciendo, aumentando la responsabilidad cada vez. Si el que está plantando una iglesia, si él ha de encomendar al Señor los nuevos creyentes en algún momento, él tiene que enseñarles a seguir a Cristo. Recuerden en Hechos capítulo 14, donde leímos de una nueva iglesia y el apóstol Pablo y su equipo, ellos evangelizaron, predicaron el evangelio, luego enseñaron a muchos y cuando ya iban a dejar los miembros de esa nueva iglesia, después de ordenar con ayunos y oración a líderes, a ancianos, ellos los encomendaron al Señor. Hay una cosa, hermanos, nosotros a veces, especialmente los que no han establecido eh,
una iglesia nueva, comenzando con nadie, a veces es fácil criticar, pero nosotros debemos tener cuidado. Alguien me dijo algo y quiero mencionarlo. Un amigo mío me llamó y me dijo, hermano Green, estamos por hacer tal y tal cosa. Y yo le quise aconsejar un poco y le quise sugerir algunas cosas diferentes. Y él me dijo, hermano Green, ¿están haciendo usted en cuanto algo en cuanto a esta situación, esta necesidad? Y le dije, bueno, hermano, sinceramente no. Él dice, bueno, aunque no sea perfecta la cosa, o nuestro deseo y nuestro proyecto, prefiero hacer lo que estamos por hacer nosotros. Prefiero eso que no hacer lo que usted no está haciendo. Hermano, no vaya a ser criticón en el sentido de que otra persona está haciendo algo que usted quizás no entiende qué está pasando. Por ejemplo, hermanos, voy a mencionar desde ahora, cuando una persona siembra una nueva iglesia, cuando uno comienza por el evangelismo y la enseñanza y se establece una nueva iglesia y luego encomienda la iglesia a ellos, a los nuevos y al Señor y encomienda a ellos al Señor. El misionero que no va a seguir siendo pastor semi-permanente, ¿verdad? Porque nosotros trabajamos estableciendo una iglesia. Por ejemplo, pasamos 3 años en la Miramonte. Otro vino después. Pasamos 6 años en San Miguel, en el tabernáculo. Otro vino después. Nosotros cuando nos apartamos, claro, tenemos que entender que quizás cambian algunas cosas según el antojo de la gente. Si es netamente según el antojo de la gente, puede ser cosa mala, pero si ellos interpretan la Biblia de cierta forma o creen que el Espíritu Santo les está guiando en una cosa algunas veces antibíblica, pero ya no tenemos autoridad sobre esas iglesias que ya son autónomas. Se gobiernan, se sostienen y se propagan. Tuve una situación una vez de un hermano que aceptó a Cristo en una iglesia que fundamos y pasé unos días en su casa y él buscó la oportunidad de hablarme. Él tenía problema con el pastor que ahí estuvo en ese momento. Y me dice, hermano Green, usted es el misionero fundador, usted es una persona con sus estudios en seminario, etcétera, etcétera. Él me decía un montón de cosas y yo sabía a qué iba. Me dice, ya que usted es quien es, ¿no podría usted quitarle a fulano de su puesto como pastor y poner a otro hermano? No, porque yo no puse a nadie como pastor de esa iglesia. El Señor me trajo a mí, me puso allí para fundarle esa iglesia, pero la cosa es que esa es iglesia del Señor ahora. Yo pasé años ganando almas, haciendo discípulos, enseñándoles, pero ya es cosa del Señor. La congregación tiene la autoridad si el pastor está haciendo algo que es pecaminoso, ellos le pueden llamar la atención, pueden corregirle si es una cosa corregible, restaurarle y animarle a que sigan, pero si es la inmoralidad o si es una cosa ya de esa forma, la iglesia puede votar y decir, ya no vas a ser pastor de nuestra iglesia. Pero ¿qué hacemos, hermano? Lo que hay que hacer es orar y pedirle a Dios que Él haga la obra, pero yo no puedo meterme. Hermanos, a veces las iglesias que hemos logrado establecer por la gracia de Dios no siguen el mismo patrón
que hubiéramos seguido nosotros. Quizás a veces cambien su música o cambien algún reglamento o cambien otra cosa. Yo no puedo hacer más que, si me llaman y me preguntan mi opinión, puedo dar mi opinión, pero yo ya no. Cuando encomendamos una iglesia al Señor, es para el Señor cuidar. Y por eso, si fundamos 100 iglesias, se puede esperar que por lo menos una docena que tarde o temprano vayan por mal camino, o que no siguen exactamente como fueron y como fue la práctica cuando estuvimos nosotros. ¿Ok? Pero es una iglesia autónoma y es la iglesia no mía, pero del Señor. ¿Ok? Es muy importante eso. Ah, personas tenemos nuestras fallas. Estoy seguro que las personas que me criaron a mí en el Evangelio pueden hallar una y otra cosa en mí que no les gusta, pero lo que deben hacer es decir, Señor, Él es tu siervo. Y si en verdad tengo un problema, el Señor me puede corregir porque yo soy el siervo de Dios y espero que Dios me cuide. Pero también hago otra cosa, hermanos. Si hay algo en mí que otra persona podría tocar y mencionar, yo quiero tener la madurez espiritual para escuchar y si es en verdad algo que me va a facilitar tener mejor servicio, mejor servicio para el Señor y glorificarle a Él más y edificar mejor a la iglesia y el ministerio, entonces debo hacer caso. Ahora, sigamos adelante aquí. Los discípulos de uno muchas veces aprenden más por observar que por escuchar. Yo sé que cada persona es diferente. Y hermanos, yo paso o pasaba y paso tiempo necesario en la oficina y yo tengo mi agenda y anoto compromisos, fechas cuando debo hacer ciertas cosas. Pero yo conozco a otros misioneros que son de otro pensar y de otra filosofía y tienen su agenda y comienzan a las 7 de la mañana por levantarse, lo anotan y tienen esto y esto y esto y cada día lo tienen ordenado y Dios los usa. Por mi lado, por ejemplo, en una iglesia que establecimos, yo solía pasar 2 o 3 horas cada mañana en la oficina para tratar asuntos de la iglesia, pero ya como las 11 de la mañana, yo iba a hacer visitas. Y algo que hice una vez que dio buena recompensa es que yo personalmente creo que el misionero, el pastor, debe conocer bien a las personas que pastorea. Entonces le dije a un hermano que tuvo cierto trabajo, hermano, yo quiero acompañarle hoy, si es posible, si se permite, quiero acompañarle en su trabajo, solo para ver. Me dijo, hermano Green, encantado. Entonces yo fui muy de mañana para reunirme con él y salí con él en su trabajo y pude apreciar lo que él hacía. Y después del día yo le dije, mejor ahora sé orar por ti, porque sé cuáles son las tentaciones. Y hasta el día de hoy, él y yo tenemos una amistad tan estrecha, sencillamente porque tomé tiempo para estar con él y aprender cómo es la vida de él. Hermanos, es otra cosa. Otro pastor ya exitoso en el ministerio me dijo una vez, hermano Green, la verdad es que aprendimos cosas en el Instituto Bíblico, como ustedes van a aprender cosas en el seminario, pero estoy 100% seguro que ustedes también van a aprender muchas cosas de mucho valor solo por estar observando a los hermanos Freudenstein y otros que ustedes van a observar
cómo es que tienen fe, cómo es que funcionan, cómo es que responden cuando haya dificultades y problemas. Ustedes van a aprender mucho por observarles a ellos. Es por eso, hermanos, que es tan importante tener carácter cristiano. Es por eso que es tan importante como fundador de una iglesia, como misionero o pastor, tan importante reflejar la imagen de Cristo y que las personas vean a Cristo en nosotros. Ahora sigamos adelante, el tiempo se nos va. En la página 31 allí dice el enfatizar demasiado el evangelismo puede impedir el establecimiento de una iglesia autónoma. Es increíble. Usted dice, hermano, podemos buscar ganar demasiado personas para que no debemos buscar ganar cada persona que encontramos y conocemos para Cristo. La gente me ha dicho, misioneros me han dicho, hermano Green, yo no sé qué hacer, no conozco a nadie, no. Hermano, hay que ir conociendo a la gente y usted compra gasolina en cierta parte. Sí, hay que conocer al que es dueño de la gasolinera, el que le atiende. Usted compra muebles. Así, hay que testificar a la gente que vende muebles. Hay que ir testificando a todo el mundo que no conoce. Y si gana uno entre 100, es uno. Pero hermanos, hay que, hay que tener cuidado. Podemos pasar todo el tiempo buscando evangelizar las personas y no enseñar a los que hemos logrado ganar. Una persona me dijo hace años, hermano Green, el pastor dedicaba 15 minutos en cada mensaje en cuanto al tema de evangelismo. Durante 15 minutos nos predicaba, hay que ir a ganar almas, hay que ir a ganar almas. 15 minutos, cada mensaje. Hermanos, yo siempre enfatizo el hecho de que el primer paso de establecer una iglesia es el evangelismo. Debemos. Y la verdad es que yo tengo aquí lo que son folletos y yo no ando fuera de la casa sin andar un folleto bíblico. Porque yo voy a conocer a una persona en el restaurante, voy a conocer a alguien en el despacho de un abogado o en la oficina, en la clínica, voy a conocer a alguien. Hay que dar el evangelio, buscar siempre ganar almas, pero solo es el primer paso. Hay que hacer discípulos también, hermanos. Voy a contarles otra situación. Vivimos un tiempo, conocimos a una joven muy preciosa, la joven. Había salido graduada de un instituto bíblico. Se había preparado para servir al Señor. Lamentablemente no se había casado. Ella era bueno, una bendición en espera, se puede decir, pero yo escuchaba a la muchacha. Ella por recomendación del pastor con quien ella trabajaba, ella iba a tocar puertas en el pueblo cada día, cada semana. Y comencé a escuchar. Y una semana dice, bueno, gané a 50 personas esta semana. Qué bueno. Esta muchacha es una ganadora de almas. Qué vergüenza que yo no gano 50 cada semana. Semana siguiente. Ahora gané 30 esta semana. ¡Qué bueno! Y así cada semana, 30, 50, 40. ¡Qué bueno! El pueblo solo tenía 1,500 personas. ¡Ay! La muchacha va a ganar todo el pueblo en un año. Pero la cosa es que la iglesia de ella nunca pasó de 30 personas. Es una cosa ganar personas para Cristo. Pero hermanos, el objeto es que se bauticen después de salvarse y que comiencen a crecer y que sean miembros eficaces de la iglesia nueva. Así que
enfatizar demasiado el evangelismo también puede ser, aunque debemos enfatizar la ganancia de almas. Debemos dar el testimonio. Si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener deseo y debemos ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a tener deseo de compartir el Evangelio con los inconversos para que no se pierdan, para que no vayan al infierno. Pero también otro motivo para que lleguen a ser miembros fieles de la nueva iglesia. Hay que evangelizar, hermanos, a los inconversos, a los perdidos. No quiero dar la impresión de que el evangelismo no es importante. No hay nadie que podemos discipular si no hay evangelismo. Pero hermanos, si solo evangelismo y no hay seguimiento, no va a establecerse una iglesia. No va a establecerse una iglesia autónoma. Ah, a veces cuando, bueno, yo escucho y personas van a un lugar, especialmente americanos que a veces van a diferentes lugares y quizás llevan un grupo de jóvenes que no hablan español. Yo he sabido de jóvenes que han hecho viajes para México y un grupo de jóvenes no hablan español, etcétera, etcétera, pero al venir ganamos 600 personas para Cristo. ¡Uh! ¡Qué bueno! Pero ¿a quién se están engañando si no hablan español? Ahora, permíteme un momentito. Aquí tengo un folletito. Tiene el plan sencillo de la salvación. Ahí está. Ahora, lo que hacían esos jóvenes, acercarse a una persona en la calle y dirían, ¿usted entiende que usted es pecador? No, no lo decían. Look at this. Do you understand that you are a sinner? El individuo. Ah, qué bueno. Sigamos al segundo punto. Do you understand that Jesus? Ah, ahí está la palabra Jesús, Jesus. Yeah. Casi todo el mundo en México cree en Jesús. Y así irían. Y si al final el joven decía, you aceptar a Jesús en su corazón, qué bueno otra persona que aceptó a Cristo. Hermanos, estamos engañándonos. ¿Y por qué? Para que podamos reportar que 100, 200, 500 personas aceptaron a Cristo cuando en verdad no tenemos menor idea de que sí en verdad entendieron. Ahora, sigamos adelante. Estoy viendo unos apuntes aquí en la página 33. Dice, yo conozco en verdad, hermano, hay buenos misioneros y hay buenos pastores nacionales que están levantando iglesias nuevas y ellos han logrado establecer varias iglesias autónomas por medio del evangelismo, pero también la enseñanza. Haga el evangelismo y el discipulado con el propósito de plantar y establecer iglesias autónomas para la gloria de Cristo Jesús. El doctor Sisk y el hermano Freinstein bien le conoce. Fue antes director general de la misión de nosotros. Dijo así, el evangelismo no se ha completado hasta que los que son evangelizados se conviertan en evangelistas. En otras palabras, alcanzamos a alguien para Cristo y luego hacemos discípulo. Y ellos también pueden comenzar a buscar nuevas personas para Cristo Jesús.